que llegaron rápidamente a la altura de Erospoli. El alemán ha pasado rápidamente a los relevos. Ahora es el italiano y el corredor español el que de momento se está manteniendo ahí en la tercera posición. Ahí vienen los otros dos, Frankie Andreu y Edwin Nitboer. Situación intermedia con el grupo que, bueno, les tiene alcanzados. Ahora ya es cuestión de un poquito de tiempo, pero en realidad ya están neutralizados. Además, pienso que atrás van a haber ataques, ¿no? En el momento que ya van a ser absorbidos, pues habrá otros corredores de atrás que intentarán pues sorprender al grupo. Yo pienso en un principio a lo mejor los corredores del equipo Kelme, que estaban muy ambiciosos en el día de hoy. Les fructificó la escapada con Francisco Benítez, pero ahora de momento no tienen opciones al sprint y posiblemente corredores como José Rodríguez intente una aventura en este tipo de terreno donde les capacitado por lo menos para abrir hueco y contar con una pequeña posibilidad, siempre con la gran duda de que es poder mantener un ritmo muy elevado durante los pocos kilómetros que quedan a meta, pero poder por lo menos mostrar las ansias de triunfo que tiene este equipo. 8 kilómetros son los que quedan a meta. En la entrada prácticamente ya de San Pedro de Alcántara, llegando a Marbella enseguida. Y bueno, se han vuelto a juntar los 5 en cabeza, pero con una ventaja pues escasísima. Siguen los ataques, otra vez Erospoli. Y ahora es Benítez el primero en reaccionar. Hundemar que se va tras él. Benítez no llega y el alemán lo intenta. Nitboer que sale a su rueda. Y Frankie Andreu que vendrá detrás. Es decir, otra vez los 5 se juntan en cabeza tras el ataque de Erospoli. Y es el alemán que cuando llega después de los ataques siempre pasa el relevo, por lo menos durante algunos instantes, mirando hacia atrás, arrojando la toalla prácticamente, pero bueno, intentando lo que ya parece casi imposible. Benítez es ahora el que marcha en primera posición por delante de Andreu. Y ahí al fondo se ve el pelotón que está muy cerquita ya. Y aquí se ve mucho mejor, claro. Sí, aquí ya sí que van a ser absorbidos de un momento a otro. La verdad es que con esos ataques del italiano Erospoli han hecho que el hueco se haya mantenido. Sí, se haya mantenido un tiempo, pero ahora ya sí que es inevitable ser atrapado. Benítez de nuevo, que ahora prueba él un poquito la fortuna, a ver qué ocurre. Mira hacia atrás enseguida, eso es siempre la duda que hay de que el pelotón siempre va a ir más rápido que el propio corredor, pero bueno, lo sigue insistiendo. 7 kilómetros para el final ahora. La escapada prácticamente neutralizada, aunque todavía continúa por ahí Francisco Benítez. Y los hombres del Mapei de forma fundamental y del Castelblanc MX Honda también ocupando los lugares de honor, los lugares delanteros del pelotón. Sí, también se veía un corredor del Artigas ahí. Claro, esto además puede cambiar ahora, ¿no? Sí. Cuando ya sea la neutralización un hecho absoluto, porque entonces, por ejemplo, ya equipos como el Telecom pues pueden volver a pasar, porque por ejemplo el TVM no pasará porque Carlos de Andrés, Blick Levens por descontado no ha enlazado, ¿no? Perdona, Pedro, tengo algunas dificultades para entenderos. Creo que me preguntabais por Blick Levens, ¿no? Sí, sí. No, aquí no ha llegado a nadie, ni él ni nadie. Por lo tanto, pues un sprint en el que ganó ayer en Sevilla, que no estará hoy para disputar la victoria, y a lo mejor pues vuelven a confiar en Zabe los hombres del Telecom, aunque les está fallando casi siempre. Pero sí, bueno. les está fallando. Yo ahora más o menos casi confío más en Nicola Minali o en Adriano Baffi, pues porque Baffi está muy fuerte y es que no consigue ganar, pero creo que es un corredor que la fortuna no se la aparecerá, sino que la va a buscar él y que la va a conseguir, y un día de estos de llegadas masivas y va a estar ahí presente. Y el Artigas, desde luego, jugando con su hombre rápido, que es Asiate Saitov. Lo único que a lo mejor para Saitov es una llegada todavía demasiado llana. Él necesita un poquito más de potencia que... Benítez, Kelme no está muy dejándose ver demasiado en esta vuelta. Y decía Pino al principio de la etapa, cuando tú salías, que iba a intentarlo con muchos, pero la verdad es que le salió bien la primera fuga, o por lo menos que se metieron sus corredores en la primera fuga. Pero supongo yo que vuestras ganas son muchas para los 10 días que quedan de vuelta, cuando hasta el momento no os habéis dejado ver demasiado, ¿no? La verdad es que cuesta un poco dejarse no es fácil, ver, ya lo sé, es que ahora mismo el nivel que hay en esta vuelta es muy alto, entonces simplemente el intentar coger alguna escapada es complicado. Hoy, bueno, pues estuve yo, y la verdad es que en el momento que me encontré delante y vi con los galgos que estaba, pues la verdad es que hasta estuve un poco asustado, porque verte con un Erospoli, con Nitboer y... Bueno, pero estuvimos ahí, y estos días pues vamos a seguir intentando, y bueno, eso es lo que tú dices, que falta Cubino, por ejemplo. Falta Cubino, falta Edo, la verdad es que no habéis podido traer el mejor equipo deseado, ¿no? De cara a conseguir algún triunfo de etapa, pero bueno, vamos a seguir intentando buscar esa escapada, y a ver si tenemos suerte un día de estos.
Habrá que seguir buscándola, por lo menos, ¿no? Sí, sí, eso está garantizado, porque desde luego que queda mucha vuelta todavía y la más dura, entonces hay que ahorrar granito de fuerza y esperar esa última semana que, bueno, va a ser dantesca, pienso yo. Para todo, para los que no luchan por la general también. Yo pienso que incluso para los que están delante se va a hacer incluso un poco pesada. Yo quisiera preguntarte un momentito, ¿no se te ocurrió pasar, o no se te pasó por la cabeza atacar por la zona de ronda y buscar una aventurilla? Porque yo te veía que llevabas tú más el peso de la carrera, ¿no se te pasó por la cabeza? Sí, como tú dices, Pedro, en ese tramo que era así un poco más tendido hacia arriba, pues la verdad es que iba fácil en ese momento, pero pensaba que desde que se subía el último repecho, porque eran repechos hasta Melta, pues eran como 30 kilómetros. Y entonces pensé que digo, si me la juego, entonces estuve un poco dudoso. Pero sí que se me pasó por la cabeza al intentar atacar, sí. Y al final yo creo que falta ahí un poquito de colaboración. No. Justamente yo no os pasabais, pero para cumplir un poco. No, Pedro, o sea, en ningún momento digamos que se escaqueó la gente. Veníamos todos bien. Lo que pasa que por detrás el ritmo se ve que fue muy alto. Exactamente. Bien, pues no vamos a despedir aquí, pero sí que vamos a volver unos instantes a Torre España. Seguimos teniendo protagonistas, Juan Carlos González Salvador, Nicolás Minari, el vencedor de la etapa de hoy. También tenemos más por ahí con los que vamos a dialogar en los próximos minutos. Pero antes vamos unos instantes. Gracias, Paco Benítez, a Torre España. Enseguida volvemos desde aquí. Nicolás Minali, dominador de los sprints en la red, no pudieron culminar con éxito la primera aventura de los que luchan por ganar etapas. Martín Farfán vivió su particular calvario. El colombiano intentó no abandonar De España, pero en busca de una victoria de etapa, no de la general, sino basta recordar la etapa de Yalaber que se pegó en Ávila para saber que no fue la única. También, por otro lado, pues la carrera va dando su otra cara. Martín Farfán, con esos problemas de la cadera en la etapa que se cayó en Segovia, en Navacerrada, pues provocó que fuese un calvario lo que fue desde principio a fin, desde Sevilla aquí a Marbella. Bueno, vamos a ver cómo transcurre la etapa el día de hoy, ¿no? Esperemos que bien, ¿no? Porque desafortunadamente tengo pues un golpe al lado de una cadera, ¿no? Y estoy un poco jodido, pero ya el médico me ha estado viendo y ha estado tratándome y espero pues hacer todo lo posible de mejorar para poder llegar bien las últimas semanas. De momento, el pequeño corredor del equipo Kelme, indudable otra vez, gran cantidad, la para la transición, es el comienzo de la jornada para los corredores en la etapa de la prueba, y ahí pues el comienzo de esta jornada, los 187 kilómetros que separaban el lugar de comienzo, Sevilla de Marbella, con dos puertos, Montejaque y Ronda, a lo largo del recorrido, y el inicio de la escapada, que sería la protagonista indiscutible del día. El primer salto corresponde a Eros Poli, indudablemente el corredor italiano con una gran fortaleza consiguió salir del pelotón. Después se alineó Francisco Benítez, el corredor de Kelme. A continuación, Hundemark, el corredor del Telecom. Llegó también Edwin Bicoer, el hombre de Banesto. En último lugar se incluyó en el grupo de cabeza el corredor norteamericano del equipo Motorola, Frankie Andrei. Así se conformaron en los primeros kilómetros de la jornada, en el 6 de esta etapa, este grupo de cabeza que durante mucho tiempo no consiguió sacar una gran ventaja al pelotón. Así que el kilómetro 12, en la meta volante de dos hermanas, Poli, Bicoer, Benítez, Andrei y Hundemar, tenían solo 13 segundos de ventaja con respecto al resto. El entendimiento entre ellos era bueno siempre. Desde el principio, como se dice, las dos ciclistas se arreglaron extraordinariamente bien, pero en la cabeza del grupo había por lo menos el intento de otros corredores de enlazar con ellos, y esto hacía que se rodara a gran velocidad. En la primera hora se corrieron 45 kilómetros. En la cabeza del grupo vemos como otros hombres, pues Antonio Espinosas ahora, intentan salir del pelotón para unirse a los escapados. Esto hace que su lucha tenga que ser importante durante muchos momentos para mantenerse en cabeza. También el control de los corredores de la 11, que no querían que la ventaja fuera excesiva. Los 5 corredores escapados, aunque ninguno de ellos peligrara en la clasificación general, hiciera peligrar el primer Logan de la Bella, que el que mejor se encontraba a casi 20 minutos era el corredor de Kelme, Francisco Peña. En cualquier caso, la 11 ejerció ese control testimonial al que siempre está obligado el equipo del líder, y en la meta volante de Montellano, Boer, Benítez, Hundemar, Andreu y Poli, que por ese orden pasado tenían ya 4 minutos y 20 segundos de ventaja sobre el grupo, siempre encabezado por los hombres de la 11, que pretendían que la escapada no fuera más en la diferencia de tiempo. Esto fue criticado de alguna forma por Álvaro Pino, el director del equipo Kelme,
al no entender perfectamente por qué la ONCE asumía esta misión de un control de la carrera cuando no tenía nada en juego el equipo de Manolo Saiz, el equipo de Liga Logan de Alameda. Así que visitaban las cosas hasta la meta volante de Montellano, donde habían pasado ya los corredores. Su siguiente punto importante era la meta volante de Algodonales, el kilómetro 94 de carrera. Nicoer, Benítez, Andreu, Junte, Maripoli tenían ahí 5 minutos y 44 segundos, que era la máxima diferencia que conseguían alcanzar con respecto al grupo. Por detrás las cosas cambiaban y en lugar de la ONCE eran otros equipos, como fundamentalmente el Castelblanc MX Honda, el que asumía la responsabilidad de intentar neutralizar la escapada. No habían metido ningún hombre en ella y querían jugar sus bazas con Marcel Bus en la línea de llegada. Después encontraron colaboraciones de otros equipos, fundamentalmente del Mapei GB, que también trabajó con ellos, mientras que los hombres de la ONCE ya dejaban que fueran otros los que asumieran esa responsabilidad. El terreno era bastante duro, había continuas subidas y en el puerto de Montejaque, de tercera categoría, en el kilómetro 113, Benítez, Poli, Nick Boer, Andreu, Juntemar, que por este orden pasaban, tenían 4 minutos y 21 segundos. El fenomenal trabajo de Coqui Uría, el corredor del Castelblanc MX Honda, durante una buena parte de la carrera, hacía que esa ventaja se fuera reduciendo poco a poco en el terreno de ascenso. Seguían entendiéndose bien los 5 hombres de cabeza y su ventaja se seguía manteniendo en esa cota de los 4 minutos durante bastantes kilómetros, reduciéndose en algunos segundos cuando por detrás llegaba el terreno más llano y podía haber relevos en la cabeza del pelotón, y manteniéndola cuando eran muy pocos los hombres que pasaban a colaborar. Por detrás siempre el descenso vertiginoso en los diferentes puertos, y esto hacía que el trabajo de los hombres de cabeza no tuviera el éxito que todos esperaban. Se especulaba en esos momentos bastante con las posibilidades de victoria de alguno de los 5 escapados y casi nadie pensaba que pudiera neutralizarles antes de la línea de meta. Definitivamente ya los hombres del conjunto Castelblanc MX Honda, que vemos a Moller, el ganador de la Vuelta a España de aficionados, también Alfredo Irusta, igualmente Coqui Uría, pasaban a los relevos en el puerto de montaña de Ronda, a la entrada de esta ciudad, en el kilómetro 128, también de tercera categoría. Andreu, Jundemann, Nicoer, Poli y Benítez tenían 3.25 sobre un pelotón en el que ya también los hombres del Mapei GB pasaban a los primeros puestos. Se mantenía su ventaja. A unos 20 kilómetros de la meta ya se había reducido a poco más de minuto y medio, y desde ahí comenzaba a descender de forma vertiginosa, anunciándose ya que la escapada no iba a tener éxito, pese a que todos seguían entendiéndose perfectamente bien y prácticamente no se lanzaban ataques entre ellos. La cabeza del pelotón vemos la presencia de los hombres de los equipos dirigidos por Maximino Pérez y Juan Fernández, y el control siempre en la segunda posición en una situación de vigilancia de los corredores de la ONCE y también de Abraham Olano, el segundo clasificado en la general. A 15 kilómetros de la meta la ventaja estaba en torno al minuto, y desde ahí poco a poco iban a ir perdiendo segundos, que se cronometraban al paso de cada kilómetro en el número de 10 aproximadamente, hasta que la neutralización se iba a producir de forma definitiva cuando ya se acababa el llano. Ahora todavía a 10 kilómetros de la meta mantenían 35 segundos de ventaja con respecto al pelotón. Ya se estaba llegando a San Pedro de Alcántara, y ahí concretamente se acababa el descenso, que se realizó de forma vertiginosa por parte de todos, y manteniendo un promedio al final en la línea de llegada superior a los 43 kilómetros por hora, cuando el mejor previsto era de 42, y es que ese descenso sirvió para correr mucho. La escapada comienza a acabarse a 7 kilómetros del final. Primero son neutralizados Poli, Andreu, Juntemar y Nick Boer. Este es el momento en que el grupo neutraliza a 4 de los corredores fugados. Francisco Benítez, el corredor de Kelme, persevera un poco más en su intento, pero es poco tiempo después cuando la cabeza del grupo también consigue neutralizar al corredor valenciano del equipo que dirige Álvaro Pino, conducido en esa ocasión por los hombres del Artiach, que también buscaban la opción de Asiate Saitov para imponerse en la línea de llegada. Desde aquí, estos equipos, Artiach, Castelblanc y su tercera victoria en esta Vuelta Ciclista a España de 1995. Marcel Bus, el corredor del Castelblanc MX Honda, era seguro. Segundo, Asiate Saitov. Bueno, pues se sabía que en todo momento iba a ser complicado el llegar. Estuvimos ahí un momento que sí que pensamos que podíamos llegar y luego jugarnos aquí, pues cada uno nuestra baza, pero luego fue pues